Lo que pasa es que son los que van dando carnets de periodismo y carnets de bulero. Entonces, tengo la impresión sincera, no sé vosotros, de que gran parte de la sociedad no es muy consciente de lo que está ocurriendo. Why are you gay? Quería hablar de un encontronazo que ha tenido Iker Jiménez con Facua a partir de los supuestos bulos y la desinformación. Entonces, amigos, hemos sido engañados. Vale, decían, Iker Jiménez ha puesto a bailar al traficante de bulos Rubén Sánchez y se pensaba que porque su grupo de acusadores difundan hilos culpando al plural maestra escolar y compañía, sin nombrarlo a él por miedo, los periodistas de verdad se iban a quedar callados. Entonces, ha salido Rubén Sánchez, el de Facua, a decir que qué maravilla que la nave del misterio, ¿no?, que hable de él, porque supuestamente le habría mencionado Iker Jiménez, pero no le habría mencionado Iker Jiménez. Hables de mí, no tengas la valentía de mencionar mi nombre, porque por lo visto Iker Jiménez no es un cobarde, que no le menciona directamente. El libro al que te refieres se llama Bulos, Manual de Combate y no va de errores periodísticos, sino del negocio de la mentira y la difamación. Bueno, Rubén Sánchez, del negocio de la mentira y la difamación, como vemos en este tuit de aquí, pues sabe bastante. Un capitán de la UCO que ahora trabaja para el gobierno de Ayuso le dijo a su confidente en 2021 que habría que poner una bomba lapa al coche de Sánchez. Efectivamente debemos elegir entre mafia o democracia. Podemonger. Y esto es lo que decía al respecto. Yo no creo que de este señor necesariamente, sino de todo lo que hemos estado viendo estos últimos días por parte de la Panzer sincronizada y la noticia falsa de que había un intento de magnicidio por parte de la Guardia Civil para acabar con el presidente del gobierno. A ver, o sea, menuda inventada. La gente tiene miedo, la gente tiene mucho miedo. Es el mensaje que a mí me llega por todas partes. ¿Miedo a qué? ¿Cuál es el miedo? A hablar, a decir lo que uno piensa. La gente anda con miedo. O la gente anda con pasotismo. O mucha gente de cualquier condición, ideología, prefiere no significarse, ¿no? Entonces, claro, queda significado los pocos que pretenden significarse o que tienen un deseo de denunciar o de decir lo que pasa a veces. Con la resaca, digamos, de la emisión de ayer, yo he reflexionado un poco, ¿no? He venido a comprobar cómo los programas, algunos que todos pagamos, que se dedican a combatir los bulos, son los primeros que lanzan el bulo si parece que es afín a sus intereses ideológicos. Los autores de libros sobre bulos, Combate los bulos, son los primeros que difunden el bulo, aunque luego borran el mensaje, porque el bulo es interesante quizá para sus intereses ideológicos. No lo sé, es la sensación. Aquí está la parte en la que supuestamente menciona a Rubén Sánchez, ¿no? Los autores de libros sobre bulos, Combate los bulos, son los primeros que difunden el bulo, aunque luego borran el mensaje, porque el bulo es interesante quizá para sus intereses ideológicos. Vamos a ver si Rubén Sánchez, el autor del libro contra los bulos y el que habría escrito este bulo, se habría hecho cargo de su propio bulo en tanto a fiscalizador de bulos. Es un gran bulo. No, Rubén Sánchez siempre se ha dedicado a fiscalizar los bulos, ¿no? Aquí está. Entonces, sería interesante saber si este señor, cuando soltó el bulo en cuestión, se habría hecho cargo de su bulo. Sí, no. Qué maravilla que hables de mí, no tengas la valentía de mencionar mi nombre, le dice. Esto que hemos leído, vale. Qué maravilla, vuelve a retuitearse. Muy bien. Voy a scrollear un poco para abajo. Mira, habla de que las patatas no están lo suficientemente llenas. Esto fue a hablar al programa de Javier Ruiz, que era muy importante. Lo de que las bolsas del Ice te meten menos patatas. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Vale, reduflación. Lays, Doritos y Chetos reducen su tamaño y aumentan de precio. Hijos de puta, chaval. ¿O no? El PP de Juanma Moreno se asoció a manos limpias. Aquí está, cuento la trama en bulos. Vale, este es el libro de los bulos que habría escrito. Vamos a ver, yo quiero ver cómo Rubén Sánchez se hace cargo de su bulo. Es lo que me interesa. No, aquí tampoco. Estamos ya en el 1 de junio. No, aquí no, aquí no. A ver, difundes bulos sobre mí. Está muy preocupado, ya te digo, por los bulos, pero después de leer esto de aquí, ¿vale? De la bomba lapa, no. Un capitán de la UCO le dijo que había que poner una bomba lapa al coche de Sánchez. Ese bulo lo borró, pero no se hizo cargo de él. Yo pensaría que alguien que está tan pendiente de los bulos que se lanzan por ahí se haría cargo de su propia mentira. Y aquí no hacemos eso. ¿Vale? Si has contratado algún servicio, a lo mejor, esto no lo he comprobado, a lo mejor ahora me encuentro un mensaje de Rubén Sánchez diciendo, oye,
que yo compartí esto, que era fake y que se me fue la cabeza, lo siento, no lo volveré a hacer, ha sido un error. Pero ya estamos en el 30 de mayo y no veo nada de eso. Estamos en el 30 de mayo y esto creo que se publicó por estas fechas, ¿eh? Vale, pues el señor que ha escrito un libro sobre los bulos ayudó a divulgar y a promover un bulo en el que se inventaban que un señor de la UCO estaba conspirando contra la vida del presidente del gobierno. Aquí está el tuit. Lo borró y dijo... este culo no es el mío, o de este cura no me acuerdo, no sé cómo se dice el dicho, ya sabéis que yo con los dichos populares soy muy malo. El pepín en el gazpacho y los negocios en el despacho. Y luego encima se pone chulito. Luego encima dice, risa, gracias por mencionarme, Iker, ¿cómo se atreve este señor a... Este es mi libro, hace como promoción de su libro, ¿no? El libro al que te refieres se llama tal y no va de errores periodísticos. No, eso es un error periodístico, ¿vale? Él yo creo que lo que nos quiere decir que esto de aquí es un error periodístico. No es un bulo. Un bulo es cuando lo hacen los fachas. Cuando lo hace él y cuando lo difunde él es un error periodístico. Un error periodístico que fíjate que ha salido hasta en la revista Times del error periodístico que ha sido. Fíjate la magnitud del error periodístico. No lo sé, es la sensación. Por no decir tantos y tantos autores que ya de sobra conozco, viejos amigos míos, porque aunque no los conozca muchos a nivel personal, o no los puedo llamar periodistas, o por lo menos no tengan esa carrera, cosa que siempre digo que para mí no es óbice, puede haber grandísimos periodistas sin título. Lo que pasa que, y los hay, y en mi equipo los hay muchos, lo que pasa es que son los que han dado carnets de periodismo y carnets de bulero. Entonces, claro, tengo la impresión sincera, no sé vosotros, de que gran parte de la sociedad no es muy consciente de lo que está ocurriendo. No se trata de una guerra de periodistas, no se trata de una guerra o espadachinaje entre unos y otros. Se trata de que se ha construido una maquinaria, hablaban de la maquinaria del fango, efectivamente. Una maquinaria que reproduce y difunde una serie de cuestiones siempre que, bueno, les interese. Y se replica incluso con ramificaciones políticas. Yo he vuelto a ver el programa de la estirpe de ayer y no me lo acabo de creer. No puedo pensar que no haya nadie al volante en instituciones con tanto tiempo, ¿no? Y con asesores que podrían perfectamente analizar. Miles de asesores. Incluso miles de oleadas. Tienen miles y miles de asesores que pagáis vosotros con vuestro putísimo dinero. Que no se os olvide. Lo que ocurre, si algo es bulo o no. Y en muchos casos da igual. Una huida hacia adelante que es borrar las pruebas y tú dices, entonces, ¿por qué dan clases a otros del periodismo, la deontología, la ética, si te comportas así? Esto hace pensar que hay unos intereses ideológicos tan profundos y te das cuenta de cómo recompensan, ¿no? Cómo recompensan a quienes siguen esos intereses ideológicos a toda costa y, por supuesto, cómo quedamos todos aquellos que simplemente contamos lo que vemos, con errores, con virtudes, con aciertos, con fallos. Hay mucha gente, y Facua fue de los que se tiró al cuello de Iker Jiménez cuando fue lo del parking este de... no sé, era el parking de Paiporta, no recuerdo exactamente en qué territorio de Valencia, pero fue de los que primero se le echó, no, porque es terrorífico lo que han hecho en Cuarto en Horizonte, ¿no? Que han hablado de que había muertos en un parking, luego no había ningún muerto, los bulos, no, madre mía, la extrema derecha... Bonaire, el parking de Bonaire. Las fake news, que ultras son, diciendo que hay cadáveres cuando no hay cadáveres y todas estas historias. Y yo recuerdo que, coño, Iker Jiménez es cierto que se hizo eco de una información que no era correcta, pero era una información que dieron medios como La Sexta, medios como Antena 3, y de los que se hizo eco muchísima gente. Vamos, yo recuerdo La Sexta, que luego son los que más aspavientos hacían y más echaban las manos a la cabeza, que ellos hicieron reportajes donde hablaban de que en ese parking había muertos, que bueno, que se lo había dicho los militares que habían pasado por allí y todo este lío. Y por eso le defenestraron a Iker Jiménez y fueron literalmente a hacer una caza al periodista que yo creo que fue bastante evidente y fue bastante palmaria, de la forma absolutamente cruda y desacomplejada en el que esta gente monta sus cacerías, ¿vale? Pero yo recuerdo, tío, que Iker Jiménez se estuvo flagelando bastante con respecto a la información. O sea, rectificó, avisó, lo volvió a explicar, dijo, oye, mira, nosotros nos hicimos eco de esto, se disculpó. Pero yo a este señor le veo compartir esto
Y lo que hace el cabrón es borrar lo de Strangis y no decir nada absolutamente a nadie y hablar de que, bueno, ¿sabes? Hacer aquí alusión como de que un error periodístico. Sucia rata. O sea, cuando Iker Jiménez, sin ninguna razón, porque no había ninguna razón para equivocarse o para mentir en lo del parking de Bonaire. Ninguna razón no había. ¿Sabes? Iker Jiménez había ido allí, había visto imágenes apocalípticas, estaba en modo drama, ¿vale? Y temía lo peor con respecto a ese parking. Y a lo mejor se excitó demasiado pero no había ninguna razón política / ideológica para vender que en ese parking había muchos muertos. Sin embargo, este tío sí que tiene una razón política para divulgar esto. Y en el momento en el que se ve que claramente ha sido una manipulación, que no ha sido un error, es que alguien ha borrado partes de manera interesada de los mensajes para que parezca que diga una cosa cuando realmente dice otra, lo borra, hace como que no ha pasado nada y te dice, y encima te sigue dando lecciones, te sigue sacando el pecho, te sigue diciendo, Bulos Manual de Combate, así se llama mi libro contra las fake news. A nadie le importa. No lo compares con errores periodísticos. Van con la chorra fuera, tío. Están acostumbrados, tío, a unos niveles de impunidad y de restregarte la chorra por la cara y que nadie le responda, que da un poco de vértigo. Pero que desde luego, que yo sepa, no seguimos una idea concreta de nada, ¿no? Precisa. Entonces, yo creo que el público, incluso la posición política, las que pueda haber, la gente no quiere que le toquen lo suyo, no quiere que le molesten. Hay un engranaje que no solo va a nivel periodístico o sobre los bulos, hay un engranaje que va sobre los pagos, ¿no? Y sobre que mucha gente depende del dinero, digamos, de las instituciones. Y entonces, ¿por qué se va a meter en líos? Y tú dices, yo lo entiendo. Mucha gente dice, yo lo entiendo. A mí que me dejen en paz. Que se partan la cara a otros, ¿no? Y queda muy bonito darle un clic y disfrutar con alguien que va de justiciero por la vida o de Quijote por la vida. Pero realmente el tema es mucho más serio, porque habrá un momento en que los que hacen cosas son Quijotes tendrán que marcharse si realmente las cosas acaban siendo un señalamiento absoluto y que no pase nada cuando los engranajes de los maquinarios difundan el bulo que sea cada vez más grave, cada vez más violento, sobre uno, sobre otro, sobre una empresa, sobre un instituto armado, sobre una institución, sobre un periodista, sobre un programa. O sea, luego un conocimiento de causa, ¿no? Y sobre todo, ahora he entendido muchas de las cosas que me pasaron, con las cosas que yo pude hacer mejor o peor, pero entiendo perfectamente todo lo que me pasó. Entonces el shock es doble, ¿no? Entiendo lo que a mí me ocurrió hace 7 meses, que no lo entendía del todo, y comprendo que a cara descubierta se siguen unas ideologías muy concretas, que está muy bien y se pueden seguir, pero no me dis clases de lo que es periodismo, de lo que es decencia, de lo que es imparcialidad, porque a todo el mundo se le ve el plumero. Ahora, si el gran público, que es quien nos ve, quien puede cambiar las cosas o no, que tampoco me fío mucho de que nada cambie, porque desde luego de los políticos me fío cero, porque todos luego acaban entrando en mayor o menor nivel en una misma esfera de clientelismo, ¿no? Y las empresas es lo mismo. En las empresas, en gran parte del público, en las instituciones, en la fuerza de seguridad, pues te encuentras la sensación con la que empezaba este vídeo, ¿no? Que hay mucho miedo. Entonces el miedo solo conduce a que la situación se prolongue y bueno, veremos a dónde llega. Desde luego, yo lo que he intentado hacer siempre, lo que intento hacer es contar lo que veo. Y no es nada excepcional, es lo obvio. Es lo obvio. Pero a veces también uno dice, jolín, no tengo vocación de mártir, ni de kamikaze. Solo soy un periodista, un curioso. ¿Qué de pelo sueltas, gata? Solo soy un periodista, un curioso. Me hace gracia, es que cuando dices lo de solo soy un periodista, un curioso, me imagino a alguien haciendo una parodia de Iker Jiménez y es lo que diría esa parodia, tío. Una forma de quitarse importancia así. Es el putísimo amo, tío. Que cuenta lo que ve y que alucina, ¿no? Son las 7, ya sé que son las 7. Me ha dicho, le he pasado el enlace a Álvaro y antes, hace 5 minutos, me ha dicho que le dé 10 minutos. Entonces, a lo mejor entra un poquillo tarde. Yo de mi gremio ya tenía algunas, o de la inmensa mayoría de mi gremio tenía algunas opiniones, pero... José Mota también podría decir, yo solo soy un curioso.
Ni siquiera soy periodista, soy un curioso. Cuando estás dentro de la actualidad, ya alucinas, ¿no? O sea, no puede ser. ¿A dónde nos conduce esto? Bueno, pues a una serie de capas sociales que deben estar muy contentas consumiendo la información como entretenimiento, pero que no le toquen lo suyo. Y bueno, pues un país con mucha cobardía, ¿no? Es lo que yo creo, sinceramente. ¿Honrosas excepciones? Pues claro que honrosas excepciones, ¿cómo no? Como siempre. ¿Y hasta cuándo? Eso no se sabe. Pero desde luego, lo que sí atribuyo como mérito, sin duda alguna, a ciertos políticos es la capacidad de crear ideas mentales muy potentes que llegan a la gente. Otros no son tan listos. Y creo que en la política hay que ser listo. Y en la política hay que ser inteligente. Y hay que manejar las armas de la comunicación. Hablar de máquina del fango, aunque en mi opinión sea absolutamente lo contrario de lo que les querían decir, el término es buenísimo. Y les concedo ese crédito de la poesía comunicacional. Porque sí, máquina del fango, totalmente. Lo estamos viendo, ¿no? Y el tío todo picado, Rubén Sánchez, ahí, ¡ah! Me ha mentado, pero no se ha atrevido a mencionarme directamente. Patético. Hoy, Lupita, ¿qué tal estás? Y estos son los hilos que están difundiendo culpando a todo Dios por el bulo, pero que todos ocultas intencionadamente que Rubén Sánchez fue uno de los que más lo difundió en cuestión. Vale, están Román, Mariluz Congosto, Julián Macías Tobar. La única pregunta, si me permites, Chema. Añado un post más al hilo para mostrar la explicación del bulo de manos del autor. La única pregunta, si me permites, Chema, me gustaría saber si quién tomó la decisión de omitir los 3 mensajes clave para alterar el contenido de la conversación. ¿Fuisteis vosotros o os pasaron ya directamente el chat troceado? Sin ánimo de lucro de ansiedad. Ansuas con cafeína o sin cafeína. Hombre, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, o una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza o una tortilla de patata. ¿Me entiendes, no? ¿Qué se dice? Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una marca pedales? La única... Basado o rojo pastillado. ¡Ah, la puta madre! Me dice, esto lo hemos visto ya, Aldama ha recibido mensajes amenazantes para que deje de tirar de la cuerda. Fuentes del entorno del empresario informan a Onda Cero de que ha recibido mensajes en los que se le insta a no seguir colaborando con la fiscalía. Ha irrumpido este miércoles en la comparecencia de Leire Díez para cuestionarla, para la que le está amenazando, bla, 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 bla. En este sentido, según ha podido confirmar Onda Cero, y la vida, tío. Y así seguirá. Why are you gay?